Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En el vídeo de hoy vamos a analizar el discurso que hizo Bukele en la conferencia conservadora CEPAC sobre el dólar y el futuro del dólar. Así que bueno, para hacerlo pues vamos a poner las propias palabras del presidente Bukele y vamos a ir comentándolas. Vamos con ello. When I talk to my conservative friends right here, they always tell me that the problem is high taxes. But they're wrong. Of course, high taxes are extremely high here in the United States. I give you that. You're right in that. But that's not the real problem. The real problem is not the high taxes themselves, but the fact that they are not even really funding the government. Esto pues es una aseveración bastante dura de Bukele. Y es una aseveración pues que realmente es falsa. Actualmente, al menos en Estados Unidos, luego habrá que analizar cada país, pero en Estados Unidos los impuestos más o menos son el 30% del PIB. No solo los impuestos, los ingresos del Estado son el 30% del PIB. Los gastos del Estado son el 37,5% del PIB, al menos para el año 2023. Esto quiere decir que al menos la mayor parte de gastos del Estado sí están financiados con impuestos. Es verdad que hay una parte importante, el 7,5% del PIB, que es una parte muy grande, que al menos en 2023 ha estado financiada con emisión de nueva deuda. Esto es completamente cierto. Y esto sobre el gasto total, ya no sobre el PIB, sino sobre el gasto total del gobierno norteamericano, conlleva que el 80% es financiado con impuestos y con otros ingresos, con ingresos generales del Estado, y el 20% con emisión de deuda, lo cual es un ratio que aunque pueda parecer alto, pues es un ratio relativamente alto, pero para la deuda, se financia mucho gasto con deuda. En cualquier caso, esto quiere decir que 4 de cada 5 dólares de gasto son financiados con impuestos, no como nos dice aquí el presidente Bukele. Pero sigamos escuchándolo. Not even those high taxes, higher than a lot of places in the world, not even those taxes are really funding the government. So who's financing the government? Government is financed by treasury bonds. Esto, una vez más, es solamente parcialmente cierto. Es verdad que el gobierno financia parte de sus gastos, ya hemos visto, tanto como el 20% de sus gastos totales, con emisión de nueva deuda. Pero no está todo emitido con nueva deuda, no está todo financiado, todo el gasto financiado con nueva deuda. Sigamos escuchando a Bukele. Paper. And who buys the treasury bonds? Mostly the Fed. Esto pues tampoco es del todo cierto. Vamos a ver aquí un gráfico que os tengo preparado. Esto es la descomposición de las compras que se han hecho desde los años 70 de los bonos del gobierno de Estados Unidos. Entonces tenéis aquí varias partidas y aquí la que quizá me interesa que veamos pues en detalle pues es está en azul clarito. Como veis, en los años 70 la Fed compró el 14% de la emisión de bonos. No parece que sea el mayor comprador, de hecho el mayor comprador en los años 70 pues fueron otros intermediarios y bueno, otros inversores extranjeros y bueno, otros intermediarios. En los años 80 mucho menos, lo cual podría explicar al menos parcialmente que la inflación se fuera para abajo, solamente el 6%, en los años 90 el 14% de nuevo, en los años 2000 el 7%, no parece que esto sea una barbaridad, bueno, posiblemente sí es algo importante, pero no es todo como nos dice aquí el bono de Bukele. En los años de 2000 a 2019, en los años 2010, pues el 15%, donde sí tiene razón Bukele fue en el año 2020-21, con las barbaridades que se hicieron por la pandemia. 56% de la emisión neta de bonos se fueron a parar la Fed. Pero fijaros qué interesante. En el año 2022 y 2023, con el quantitative tightening que está habiendo, con la venta de bonos, o al menos con dejar que los bonos venzan en el balance de la Fed, pues han vendido el 24% de forma neta de los bonos emitidos por el Tesoro. Por lo tanto, bueno, no parece que sea del todo cierto esto que nos está contando Bukele. Pero sigamos escuchándolo. And how does the Fed buy them? By printing money. But what backing does the Fed have for that money being printed? The treasury bonds themselves. So basically, you finance the government by printing money out of thin air.
Esto, una vez más, es una verdad a medias. Es verdad que uno de los principales, y no el principal respaldo de los dólares hoy en día, al menos de los dólares que emite la propia Reserva Federal, porque hay dólares que se emiten por el sector privado, por los bancos intermediarios financieros privados, pero al menos lo de la Reserva Federal es verdad que su respaldo principal son los bonos. Y los bonos ya no son en papel, pero bueno, aunque sea una forma de hablar, una expresión hecha, los bonos en realidad no solamente son un trozo de papel, o no solo podrían ser un trozo de papel, sino que son una promesa explícita del gobierno de Estados Unidos. Es una promesa que sí es una promesa problemática, es una muy mala promesa, hecha por muy malos políticos, pero es una promesa con algo de credibilidad al fin y al cabo. ¿Y qué es la promesa? ¿Qué está prometiendo el gobierno de Estados Unidos? Está prometiendo básicamente una cosa, y es que en el futuro a todos aquellos que tienen esos papelitos que son deuda del gobierno de Estados Unidos, les va a dar algo de valor. Es una promesa no demasiado determinada porque ese algo de valor puede fluctuar y de hecho lo hace mucho con la inflación y aquí es donde de verdad muchas veces es una mala promesa, pero sí te dan algo de valor y sí hay una promesa de tener algo de valor. Y ahora, ¿de qué depende el valor de esa promesa? Va a depender de la capacidad que tenga el gobierno de Estados Unidos de poner impuestos a la población y también de la capacidad que tenga la propia población de generar actividad económica, de generar nuevos y muchos más bienes y servicios y del gobierno de ponerle esos impuestos, por supuesto. Por lo tanto, no es una promesa vacía. En lo que sí podemos estar de acuerdo es en que es una mala promesa y es una promesa que cada vez tiene peor calidad. Sobre eso no hay ninguna duda. Y eso es lo que genera muchas veces la inflación, la huida y la potencial huida del dólar. Algo de razón sí tiene Bukele. Pero las exageraciones desmedidas que hace Bukele, desde luego, no son verdad. Sigamos escuchando al presidente Bukele. Someone could ask, well, so if the government can print the limited amounts of money out of thin air, why did they collect taxes? Curiosamente, esto que es algo que podría estar de acuerdo, pues quizá también algunos bitcoiners, pero también mucha gente de la MMT, que son, pues en principio, muy contrarios a las visiones conservadoras de la sociedad y de la economía, pues aquí está aplaudido por los conservadores de Estados Unidos. I mean, in theory, it would make sense, right? If they can print unlimited amounts of money, why would they need taxes for? The answer is simple, but it's very shocking. The real problem is that you pay high taxes only to uphold the illusion that you are funding the government, which you are not. It's shocking, but it's true. The government is funded by money printing. Una vez más, esto no es del todo cierto. El gobierno se financia emitiendo dólares y esos dólares están respaldados por la promesa de Estados Unidos de entregar algo de valor. De hecho, os tengo preparado otro pequeño gráfico aquí en el que tenemos los diferentes países que están... tenemos una división de países en mora y países en reestructuración de pagos en diferentes épocas de la historia. A mí me interesa ver que, bueno, desde los años 1850 a 1900, que un país estuviera en reestructuración de pagos o no, es decir, que estuvieran con una emisión de deuda exagerada o no, no tenía un impacto real sobre la inflación, no importaba. El mecanismo monetario y el mecanismo financiero del Estado estaban separados. Aquí la deuda pública se hacía de respaldo, haciendo un respaldo muy muy suave de la moneda. Principalmente, ¿qué respaldaba la moneda? Pues metales preciosos y la promesa del propio Banco Central creíble de poder entregar esos metales preciosos con algunos títulos de créditos también principalmente privados con algunas características muy concretas. Desde que se rompe el patrón oro clásico, que ya es aquí, pues vemos que la inflación se dispara, tanto si es una inflación en países sin mora, en países que no están tan endeudados, como en países que sí están muy endeudados, pero quizá tan interesante como ver que con la pérdida del patrón oro clásico, pues tuvimos una inflación pues galopante y creciente y además cada vez peor. Tan importante como eso es ver que sí hay una diferencia entre la inflación que sufren países que están en reestructuración de pagos, países que tienen un episodio de default o algo similar o una renegociación con los acreedores, básicamente porque no les pueden pagar. Entonces, en esos países
la inflación se dispara muchísimo más que los países que no tienen una deuda grande. Y la pregunta es ¿por qué? Y una vez más, la pregunta es porque hoy en día la deuda es el respaldo de esa emisión monetaria. Como la deuda es un respaldo de la emisión monetaria, evidentemente el exceso de deuda empeora la calidad de la misma y con ella empeora la calidad de la moneda. Curiosamente, los países que está bastante claro que no van a poder pagar son los países que tienen un peor respaldo. Por lo tanto, efectivamente, la deuda y la calidad de la deuda importa. Y no es una promesa, simplemente, como nos dice el presidente Bukele, o crear dinero de la nada, una promesa vacía. El papel, ese papelito que es deuda pública, tiene más o menos valor en función de la credibilidad de los políticos que emiten esa deuda. Por eso se ha empeorado consustancialmente en todo el siglo XX y en lo que llevamos de XXI la calidad de la deuda pública y con ella ha crecido la inflación. Porque lo que respalda a las monedas es la deuda pública y lo que respalda la deuda pública es la capacidad de repago que tiene el político que hace la promesa de la deuda pública. Por lo tanto, de emisión de la deuda pública. Por lo tanto, lo siento, pero el presidente Bukele, pues en este caso no tiene razón. Y los conservadores harían bien en aprender un poquito más, al menos los conservadores norteamericanos, en aprender un poquito más de economía en vez de aplaudirle las gracias a un presidente que a lo mejor tiene mucha razón en otras cosas, pero que en economía va bastante mal. Y bueno, espero que te haya gustado. Si así ha sido, pues déjame like, suscríbete al canal y déjame algún comentario si no estás de acuerdo con algo de lo que te he dicho. Y si quieres colaborar conmigo, te dejo en el primer vídeo mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el siguiente vídeo.